Qué bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad que sí? Quiero que le estrechen la mano a dos, a tres ahí, dile bienvenido, esta es tu casa. Aquí estamos para ayudarte, para servirte. Vamos, si puedes abrazar a alguien con todo el respeto, hazlo. Dile, te ves bien. El tiempo ha transcurrido, amén. Quiero tomarme solamente unos minutos para dar un pensamiento como los de Mamisari. Pensamiento de hora y media, varón. Pero quiero leer algunos versículos interesantes. Hoy voy a predicar, o voy a dejarte esta enseñanza en tu corazón, que la he titulado Alguien necesita escuchar tu historia. Quiero que le digas a la persona que está a tu lado, dile, alguien necesita escuchar tu historia. Josué capítulo 2, versículo 1. Libro de Josué capítulo 2, versículo 1. Mire lo que dice la Biblia. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndole, andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y pasaron allí y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Voy a pasar al verso 8. Antes que ellos, escúchame esto. Versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por el Señor, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Mira el versículo 13 lo que dice. Y que salvaréis la vida de mi madre y de mi padre y de mis hermanos y a todo lo que es suyo, y que libréis nuestras vidas de la muerte. Versículo 17 dice, y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Vamos a orar por un minuto. Padre, te damos gracias, Dios. Si usted puede cerrar sus ojos, hoy estamos aquí por ti, Señor. Hoy queremos recibir una palabra tuya, Dios, que nos levante, que nos anime, que nos haga, Señor, crecer un poco más. Yo te pido, Señor, que tu palabra hable a los corazones, Señor. Aquel que está cansado pueda recibir fuerzas. Aquel que está enfermo, Señor, pueda recibir sanidad, Dios. Y que esta palabra, Señor, pueda cumplir el propósito por el cual tú lo enviaste. En el nombre de Jesús, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Cuando tú lees Josué capítulo 2, la historia que acabamos de leer, es una historia de una mujer llamada Rahab. ¿Cómo se llamaba la mujer? Una mujer que tenía una profesión un tanto difícil y complicada. La Biblia dice que esta mujer se dedicaba a la prostitución. Pero para poder entender un poco más lo que acabamos de leer, permíteme contextualizar por unos minutos sobre la historia de Israel. La Biblia dice que en un momento de la historia
Dios levanta un hombre llamado Moisés para libertar a la nación de Israel que estaba esclavos en Egipto. Pero si tú lees con atención la Biblia dice que Dios levantó a Moisés no porque Dios tenía intenciones quizás de levantar un hombre, no por los gemidos y los gritos del pueblo, sino que la Biblia es clara que la intención de Dios, por la cual Dios decide libertar a Israel de la esclavitud, no fue más que porque el Señor se acordó de un pacto que había hecho. Y si hay algo que tú y yo tenemos que aprender, es que nuestro Dios es un Dios de pacto. Diga conmigo, pacto. Si tú lees Éxodo capítulo 2, versículo 24, tú vas a encontrar que la razón por la cual Dios decide levantar a Moisés es porque Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Es decir, estamos hablando que la motivación de Dios para poder emprender esta misión de libertad sobre una nación es un pacto que Dios le había hecho a un hombre. Dios no lo liberta por otra razón que no sea el pacto que hizo con Abraham. Y tú tienes que entender que Dios no está en la obligación de cumplir cosas que Él no prometió. Lo voy a repetir, Dios no está en la obligación de cumplir cosas que Él no prometió. Dios es un Dios de pacto. El problema de nosotros es que muchas veces les queremos exigir a Dios cosas que Él no nos ha prometido. Queremos exigir a Dios salidas las cuales nunca lo vinculamos a Él. Y si hay algo que debemos aprender es que Dios es un Dios de pactos. Y si hay algo que tú debes llevarte en tu corazón, es que sabiendo que Dios es un Dios de pacto, aunque hay cosas que Él no está obligado a cumplir, si Dios dijo algo sobre tu vida, entonces sí se va a cumplir. Lo voy a repetir, si Dios dijo algo sobre tu vida, entonces sí se va a cumplir. Porque si Dios lo dijo, Él lo hará. ¿Alguien puede creer eso? Ahora Dios decide libertar a Israel de la esclavitud por motivo del pacto que había tenido con Abraham. Y es allí donde Dios levanta un hombre llamado Moisés, un hombre imperfecto para un plan perfecto, un hombre que quizás no calificaba, que no tenía quizás el perfil que se necesitaba para poder cumplir esta misión. Escúcheme, la misión es libertar a una nación que es esclava de otra nación. Estamos hablando de un conflicto de dos naciones, un problema que seguramente necesitaría el diálogo de representantes de cada nación. Y Dios decide levantar a alguien que no habla bien, que no sabe hablar, que tiene problemas para comunicar. Y esto nos enseña que los planes de Dios no dependen de nuestras capacidades, no dependen de nuestros recursos, no dependen de nuestras habilidades. Los planes de Dios y los propósitos de Dios no están ligados a las habilidades de un hombre, no están ligados a las finanzas de un hombre, no están ligados al conocimiento de un hombre, no están ligados a las palancas de un hombre. Los planes de Dios son los planes que se van a cumplir sencillamente porque Él es Dios. No se trata de Moisés, porque si fuese por Moisés, seguramente el plan fuese un fracaso. Por eso tú tienes que entender que no se trata de ti, se trata del Dios que tú tienes. No se trata de Moisés, se trata del Dios de Moisés. Porque Dios lo hará a través de ti, pero sin ti. ¿Tú sabes cuál es el problema de nosotros? Que nosotros colocamos en balanza el propósito de Dios porque nos enfocamos más en nuestras habilidades y en nuestras herramientas y se nos olvida que es Dios que lo va a hacer. Si fuese por nosotros, Dios mío, si fuese por nuestros recursos, si fuese por nuestras habilidades, ninguno de los que estamos aquí tendríamos las buenas cosas que hoy tenemos.
Porque si tenemos algo, se trata del Dios nuestro, se trata del Dios a quien hemos servido. Por eso, si hoy tienes una palabra de parte de Dios, no crea que no se va a cumplir, porque ese no cumplir tiene que ver con que tú la colocas en balanza y analizas qué cosas tú puedes conseguir, pero no es así. No se trata de ti, dile que está a tu lado, no se trata de ti. Se trata del Dios que tú tienes. Y debemos aprender que los planes de Dios se van a cumplir aún con gente imperfecta. Dios mío. Aún con gente que no sabe hablar. Aún con gente que no califica. Aún con gente que no tiene el perfil. Aún con gente que ni siquiera tiene la experiencia ni la espiritualidad. Si Dios dijo algo contigo, se va a cumplir, aunque no sepas hablar, aunque no tengas los recursos, aunque no tengas las palancas, aunque quizás no seas el mejor. Si Dios dijo que lo va a hacer contigo, lo va a hacer. Alguien dígame amén a eso, por favor. Ahora, Dios levanta a Moisés, un hombre imperfecto, para un plan perfecto. Y es allí en esa situación donde el pueblo recibe una promesa. Diga conmigo, promesa. Y la promesa que recibe Israel es que pasarán de la esclavitud a una tierra prometida. La promesa que recibe el pueblo es que ahora pasarán de Egipto, donde eran esclavos, a la tierra prometida. Es una tierra de promesa donde fluye leche y miel. Y la palabra promesa viene del latín promittere y significa decir una cosa antes de hacerlo. Es decir, que promesa es decir una cosa antes de hacerlo. Prometer es un camino entre algo que se dijo y algo que se hará. Pero para que eso que se dijo se manifieste, Dios necesita asegurarse que lo que nos va a entregar sea productivo para nuestra vida y nos llene de gozo. Escúchame, por favor. La tierra prometida es una bendición de Dios, y las bendiciones de Dios vienen a causar crecimiento y felicidad en nuestras vidas. Por eso Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Ahora, la promesa del pueblo es: ustedes pasarán de Egipto a recibir una tierra prometida, a recibir un lugar mejor, a recibir un lugar donde fluye leche y miel. Pero la única manera de Dios asegurarse que esa bendición, que esa promesa sea motivo de felicidad y de crecimiento para Israel, es que Israel pueda saber dos cosas. Pregúnteme cuáles. Número uno, para que las promesas de Dios se puedan hacer efectivas a nuestra vida, primero debemos saber para qué las recibimos. Para los que apuntan, número uno, ¿para qué las recibimos? Número dos, para que las promesas de Dios se puedan hacer efectivas en nuestra vida, se puedan materializar en nuestra vida, debemos aprender a administrarlas. Porque Dios no le va a entregar algo a alguien que no sabe administrar. Imagínate darle una promesa. Mi hijo tiene 10 años. Imagínate yo decirle a mi hijo: te voy a regalar un carro último modelo. Para que él pueda recibir esa promesa, número uno, tiene que saber para qué la recibe. Y número dos, tiene que saber administrarla. Porque si no sabe para qué la recibe y tampoco sabe administrar, esa bendición no causará gozo y alegría, causará problemas y posiblemente te desconecte del plan de Dios. Por eso muchas cosas no se han materializado en tu vida. No porque a Dios se le olvidó, sino porque no estás listo para recibirlas. Dios, ¿te olvidaste de lo que me dijiste? No. Tú no estás preparado para recibir esa bendición. Ese aumento en tu salario podría ser un problema para un corazón que no está listo para administrar.
Ese vehículo podría ser un problema para alguien que no tiene disciplina en su vida. ¿Aló? Entonces, para que podamos recibir las promesas de Dios, número uno, entender para qué las recibimos. Y número dos, aprender a administrarla. Primero, tú tienes que saber que sus mentes, las mentes de los israelitas, del pueblo de Dios, aunque tienen una promesa, sus mentes no están listas para recibir tal promesa. Porque por muchos años fueron esclavos. Y aunque ya eran libres, escúchame, aunque no tenían cadenas en sus manos, sus mentes seguían atadas. Seguían siendo esclavos mentales. Seguían teniendo malos hábitos. Ellos no tenían la capacidad de administrar. Ellos no tenían la capacidad de poseer. Porque por muchos años se habían acostumbrado a ser esclavos. Ahora Dios necesita prepararlos para recibir. Y muchas de las cosas que tenemos no es porque no se cumplirán. Solo estamos en el proceso de preparación. Dile al que está a tu lado, te están preparando. Vamos, pero dile con fuerza, dile, te están preparando. Escúchame. Y es allí, esa es la razón por la que Dios ahora permite que Israel entre en una temporada de desierto. No porque Dios sea malo, no porque Dios no los podía llevar directamente a la tierra prometida. Es que Dios sabe que si los conecta enseguida con la bendición, va a ser un problema. Va a ser un problema. Entonces lo bueno de Dios se convierte en malo cuando no hay una mente lista para administrar. Entonces es allí donde llegan al desierto. Y en el desierto, escúchame, en el desierto, yo le puse un título a esto. En el desierto Dios comienza a hacer milagros. Son las maravillas del desierto. ¿Tú sabes qué pasó? Que ellos van a un proceso de formación para poder recibir la bendición de Dios. Pero en el desierto Dios sigue haciendo maravillas. En el desierto el pueblo fue testigo de muchos milagros. En el desierto, cuando ellos iban camino al desierto, pudieron ver cómo el mar se abrió. También vieron cómo Dios enviaba una columna de nubes durante el día y enviaba columna de fuego durante la noche. Allí en el desierto ellos pudieron tomar agua de una peña, porque el Señor hizo salir agua de una peña. También Dios hizo caer maná del cielo, los alimentó en el desierto. Y ¿sabes también qué pasó? Dios los libertó de sus enemigos en el desierto. El desierto es un lugar donde muchas veces quizás es difícil estar. El desierto es el lugar donde muchas veces no queremos estar, pero es el entorno ideal para que Dios pueda hacer un milagro. Por eso, si hoy estás enfermo, si hoy estás sin empleo, si hoy estás en el desierto, si quizás hoy estás viviendo los peores días de tu vida, te tengo noticias. Es el lugar perfecto para que las maravillas de Dios se comiencen a materializar en tu vida. Dios hará milagros en el desierto, en tu soledad, en tu dolor, en tu angustia. Allí el Señor se va a materializar. Diga conmigo, maravillas en el desierto. Y en medio del desierto verás al Señor. ¿Tú sabes cuándo Jacob escuchó a Dios? Cuando estaba en su peor situación. Cuando le tocó irse de su casa corriendo porque su hermano lo quería matar. Cuando la Biblia dice que tuvo que dormir literalmente en el suelo porque no tenía dónde recostarse. Allí Dios le habló. Y si hoy estás en el desierto, si hoy estás en tu peor momento, si hoy estás en tu crisis, si hoy estás atravesando el valle de sombra y de muerte, pues no temas, porque en el desierto es donde Dios va a comenzar a hacer algo con tu vida. En el desierto Dios se te va a presentar. En el desierto Dios te va a hablar. En el desierto te va a dar instrucciones para que puedas avanzar en la vida. Y allí en el desierto, escúchame,
Es un pensamiento, amén. No me emocionen porque allí en el desierto ellos vieron maravillas increíbles a través del liderazgo de Moisés. Pero llegó un momento de la historia donde Moisés muere y ya Moisés no está. Si tú lees el primer capítulo de Josué, no sé si me lo puedes poner. Josué capítulo 1, versículo 1. Mire cómo comienza el libro de Josué. Josué, hijo de Nun, capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Señores, estamos hablando del llamado de un hombre llamado Josué. Y el llamado de Josué se ejecuta después de una muerte. Nadie creería que después de una desgracia tan grande como lo es la muerte, pudiera ocurrir algo tan bueno como es un llamado de parte de Dios. Josué nunca se imaginó que en el momento donde sus ojos le tocó ver partir a su líder, a su pastor, a su amigo, a su mentor, a la persona que lo guió por mucho tiempo, jamás se imaginó que en ese momento donde le tocó verlo partir, Dios le iba a hablar. Pero lo que Josué no sabía es que los grandes propósitos de Dios, escúcheme esto, los grandes propósitos de Dios tienen una antesala. Voy a repetirlo, los grandes propósitos de Dios tienen una antesala, y esa antesala es el dolor. Esa antesala podría ser la muerte de un ser querido. Esa antesala podría ser alguien que se quedó sin trabajo. Esa antesala podría ser alguien que hoy le dijeron: tienes una enfermedad terminal. Los grandes propósitos de Dios tienen una antesala, y esa antesala es el dolor, el luto, las lágrimas. Pero tú sabes qué pasó, que en medio de ese dolor, apóstol Rafael, en medio de ese luto, en medio de esas lágrimas, Josué llora creyendo que era el final. Pero tú tienes que saber que donde es el final de los hombres, es el comienzo de Dios. Donde tú creíste que era tu final, apenas Dios lo va a hacer. Donde tú creíste que era lo último que ibas a vivir, apenas es el comienzo de un llamado poderoso. Por eso alguien tiene que entender en esta mañana que no es el final, apenas es el comienzo de Dios. No es el final, vamos, dile a alguien, no es el final. Las temporadas de dolor son el grito de anuncio de los grandes pesos de gloria. Es como el gemido de una mujer cuando va a parir. Es un momento de dolor. Es un momento de angustia, es un momento de quebranto, es un momento donde quizás ustedes mujeres lo entienden bien, donde quizás tú sientes que la vida se te va, donde te quedas sin fuerza, donde no tienes ánimo, donde no hay esperanza. Pero allí ese es el momento cumbre donde algo que está dentro de ti va a comenzar a materializarse. Por eso, si hoy estás llorando, si hoy estás en dolor, si estás en angustia, prepárate. Porque es el comienzo de Dios. Y algo va a comenzar a nacer de lo que estás viviendo hoy. Escúchame. Por eso Pablo dice: pues esta aflicción leve y pasajera solamente produce en mí un eterno peso de gloria. El dolor es momentáneo, el dolor es temporal. Los procesos no son para toda la vida. Las situaciones difíciles no son para toda la vida, son momentáneas. Pero lo que Dios va a depositar en tu vida será eterno, será grande, será mayor, será más importante, será eficiente. Alguien dígame amén a eso, por favor. Escúchame.
Ahora Josué, con lágrimas en sus ojos, le toca ocupar el lugar de Moisés. Y ocupar el lugar de Moisés es no tener un líder, es no tener un mentor, es no tener quien te anime, quien te aplauda, quien te estimule, quien te empuje hacia adelante. Josué se enfrenta al momento más importante de su vida y se enfrenta solo. Porque ya Moisés no está, ya su líder no está, ya su líder se fue, partió. Pero tú sabes qué pasa, que hay una generación de Josué que se va a levantar, aunque nadie les aplauda, aunque nadie les anime, aunque no tengan razones para levantarse, aunque no tengan motivos para seguir adelante, aunque quizás los pronósticos digan que tú deberías estar en psiquiatría, no sé, en el psicólogo. Pero hay una generación de Josué que se va a levantar del dolor, que se va a levantar de la enfermedad, que se va a levantar. Yo pensé que alguien iba a decir amén. Que se va a levantar del fracaso, que se va a levantar de la muerte. Y Josué ocupa el lugar de Moisés. Y ocupar el lugar de Moisés es también saber que un día vio a Moisés dar su vida por una misión, dar su vida por un pueblo, dar su vida por liderar a un pueblo, y al final terminó muerto. ¿Tú te imaginas la motivación de Josué? Que te digan: Josué, levántate y lleva a este pueblo a la tierra prometida. Pero él había visto que Moisés murió en el intento. ¿Qué motivación podría tener Josué? ¿Qué ánimos podría tener Josué? Si sus ojos vieron cómo Moisés se volvió viejo, se enfermó, y al final la gente lo terminó culpando de todos sus problemas. Pero tú sabes que vio Josué en Moisés, que a pesar de todos esos problemas, que a pesar de la crítica de la gente, que a pesar de que su vida quizás en algún momento sufrió quebrantos a causa del liderazgo que portaba, que aunque quizás muchas veces Moisés se sintió cansado, a pesar de todo eso, Josué siempre vio también que sobre la vida de Moisés estaba la gloria de Dios. Es como Josué diciendo: yo sé que no será fácil, yo sé que será complicado, quizás me muera en el intento, quizás hablen mal de mí, quizás me critiquen, quizás me quede sin amigos, pero ¿qué importa? Después que Dios esté conmigo, lo demás no importa. Por eso Moisés en un momento dijo: Señor, no quiero la tierra prometida, yo solamente te quiero a ti. Y si tú no vas conmigo, no me importa la tierra prometida. Y creo que se levanta una generación que va a comenzar a valorar la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo único que tú necesitas. Si la gente te deja solo, suerte. Si la gente te critica, ellos verán. Si la gente decide colocarse en tu contra, ellos se la verán con Dios. Tú preocúpate por tener la gloria de Dios. Y Josué, bajo esta motivación de la gloria de Dios, decide aceptar el llamado. Tú sabes que es interesante esto, porque el llamado de Dios recayó sobre el ayudante de Moisés. ¿Sobre quién? Y los propósitos de Dios, los grandes propósitos de Dios, casi siempre recaen sobre la gente que sabe ayudar cuando todavía no es nadie. Se fueron. Como dice el profeta Antonio Duncan, para ser un buen primero hay que aprender a ser un buen segundo. Hay gente que dice: ay, el pastor Rafa, qué bendición, cómo viaja ese hombre, cómo viste bien, gloria a Dios. No, pero eso no fue siempre. Eso fueron años. Mira, yo ayer estaba escribiendo el mensaje y yo veía historias de Instagram y veía amigos en fiestas por allá, y uno ahí leyendo la Biblia, orando, varón.
porque todo tiene un precio. Entonces la gente ve la gloria, pero no conoce la historia. Entonces, ay Dios, el hombre de Dios, qué bendición. Sí, pero son años de procesos, años de críticas, años de estudios, años de servicio, privándose de una vida libre, por así decirlo. La gente se va para playa, pero el pastor, los servidores se tienen que quedar aquí. Y la gloria recae sobre los ayudantes. ¿Sobre quién? Ya me voy, aquí quería llegar. Ahora Josué decide aceptar el llamado de Dios y decide la primera ciudad que van a conquistar, el primer lugar, la primera misión, por así decirlo. Es un lugar llamado Jericó. ¿Cómo se llamaba el lugar? Y dice la escritura que Josué toma a 2 espías secretamente y le dice: vayan e inspeccionen el lugar. Y cuando ellos llegan a aquel lugar, si tú lees unos versículos anteriores, dice que las puertas de Jericó estaban bien cerradas. Pero estos hombres de Dios que iban camino a una misión profética se encontraron con la puerta de una mujer. Se encontraron con la puerta de una casa abierta. Porque tú tienes que saber que para los enviados de Dios las puertas se tendrán que abrir. Yo profetizo que las puertas se abren a tu favor. Puertas de casa propia, puertas de oportunidades, puertas de empleo, puertas de universidades. Las puertas se tienen que abrir para los enviados de Dios. Y las puertas de la casa de una mujer llamada Rahab se abrieron. Y recibieron a estos hombres. Ella decide recibirlos en su casa. Decide guardarlos en su casa. Y tú sabes qué interesante es esto, porque la Biblia dice que la casa de Rahab quedaba en la muralla. Estamos hablando de una mujer que vivía aislada de la sociedad, seguramente por su labor sexual. Seguramente era una mujer rechazada por la sociedad. Era una mujer señalada por la sociedad. Era una mujer aislada de la sociedad. Pero esta mujer decide recibir a estos espías y expone su vida para preservar el propósito de Dios. La pregunta sería: ¿por qué una prostituta que seguramente tiene ya varios problemas con la gente ahora expone su vida para que un pueblo que es su enemigo pueda cumplir su plan? Voy a repetirlo. La pregunta es: ¿por qué Rahab, la prostituta, que seguramente ya tiene problemas con la sociedad, decide exponer su vida para preservar el plan de un pueblo que al final son enemigos? ¿Tú sabes por qué? Y es aquí donde quería llegar. ¿Tú sabes qué dice la Biblia? Que Rahab los escondió en su casa y que el rey de Jericó se enteró y le mandó a decir: saca a esos hombres. Y ella dijo: no, esos hombres llegaron, pero al final se fueron. No sé dónde están, se fueron, pero ella los tenía ocultos en el tejado de su casa. Y dice la Biblia que antes que ellos se durmieran, escúchame, antes que ellos se durmieran, Rahab subió al tejado y les dijo: nosotros aquí en Jericó todos tenemos temor. Ha caído el temor sobre Jericó. Ningún hombre aquí tiene fuerza para enfrentarlos a ustedes. Y la razón por la cual ningún hombre en Jericó tenía fuerza para enfrentar a este pueblo de Dios es porque Rahab dice: hemos escuchado lo que Dios ha hecho con ustedes. Señores, en otras palabras, Rahab está diciendo: hemos escuchado lo del Mar Rojo, hemos escuchado lo del maná, hemos escuchado lo de la columna de nube, hemos escuchado lo de la columna de fuego, hemos escuchado lo de la peña, hemos escuchado cómo Dios los libró de sus enemigos. Y a causa de esa historia, a causa de lo que ustedes vivieron, a causa de lo que ustedes pasaron, yo, Rahab, la prostituta, quiero a ese Dios, quiero servir a ese Dios, quiero seguir a ese Dios. Por eso quiero decirle a alguien
alguien que todo lo que tú estás viviendo hoy en realidad es la historia que alguien tiene que escuchar del Dios que tú tienes. Todo lo que tú vives se trata de un plan. Es un plan de salvación para otro. Por eso vengo a decirle a alguien: no te rindas, no desfallezcas, no renuncies, no abortes, no abandones, porque seguramente tu historia es la historia que una prostituta tiene que escuchar, es la historia que un drogadicto tiene que escuchar, es la historia que una familia que está viviendo crisis tiene que escuchar. Alguien necesita escuchar tu historia. Todo se trata de un plan. Todo lo que vives en realidad es la historia que muchos necesitan escuchar para ser transformados. Es lo que le pasó al apóstol Pablo. ¿Tú sabes qué le pasó a Pablo? Pablo va de camino a ser preso. Lo condenan y el único delito que Pablo tenía es predicar a Jesús. Ahora, quien no entiende los planes divinos podría creer que Dios es injusto. Porque quien no entiende los planes divinos diría: ¿cómo es posible que Pablo ahora vaya de camino a la cárcel si ese hombre lo único malo que ha hecho es predicar a Jesús? Pero en realidad todo se trataba de un plan. Si Pablo se queja, el plan se daña. Y el plan era que Pablo tenía que llegar a ese lugar, a esa cárcel, porque había un carcelero y una familia que necesitaban recibir a Jesús. ¿Tú sabes qué pasó? Que cuando estaban ahí en la cárcel, de repente ellos comenzaron a adorar a Dios. Y mientras adoran a Dios, la Biblia dice que las cadenas se les soltaron y la cárcel comenzó a tambalear y las celdas se abrieron. ¿Y sabes qué pasó? Que había un carcelero ahí que pensó que todo el mundo se había escapado. El hombre se iba a suicidar, y cuando vio que Pablo y Silas seguían ahí junto a todos los presos, se maravilló de lo que estaba viendo. ¿Y sabes qué hizo al final? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Tu crisis, tu problema, lo que vives hoy, el dictamen médico, todo es un plan de Dios. Es lo mismo que le pasó a David cuando David estaba en la cueva de Adulán. Señores, David, un hombre que portaba una palabra de parte de Dios, ahora va de camino a una cueva porque Saúl lo quiere matar. Si David se queja, si David no entiende, si David renuncia, habían 300 hombres que lo necesitaban. Habían 300 hombres que estaban viviendo su peor temporada. Necesitaban de un David que activara su vida. Por eso te estoy diciendo: no renuncie, no desfallezca, no abandone, no te quejes, porque todo lo que estás viviendo hoy es un plan divino de Dios. Diga conmigo: se trata de un plan. Por eso cuando tú lees la Biblia, Marcos capítulo 5 versículo 19, el endemoniado gadareno, Jesús le dice, mire lo que dice Marcos 5, 19, ya me voy. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Alguien necesita escuchar tu historia. ¿Y tú sabes qué pasa después? Que gracias a la historia de un pueblo, una mujer prostituta, una mujer que seguramente era la vergüenza de su casa, una mujer que seguramente sus padres se sentían avergonzados de ella, una mujer que no tenía quizás valor para la sociedad, termina trayendo la salvación a su casa. Gracias a que un pueblo de alguna manera pudo perdurar en el desierto. Gracias a las maravillas que Dios hizo con un pueblo, la prostituta Rahab ahora trae salvación a su casa.
Y ella le dice a los espías: por favor, tengan misericordia de mí, así como yo he tenido misericordia de ustedes. Tengan misericordia de mi madre, de mi padre, de mis hermanos. Porque tú tienes que saber que tu estadía, escúchame, tu estadía de pie podría salvar vidas. Hay gente que depende que tú te mantengas de pie. Hay gente que depende que tú tengas fe todavía. Hay gente que depende de que tú no te rindas. Hay gente que depende de que tú no renuncies. Hay gente que depende de que tú no sueltes el propósito. Porque hay enfermos que se van a sanar con una oración tuya. Hay gente que va a ser libre por un mensaje tuyo. Hay gente que va a conocer a Dios por una canción tuya. Por eso no te rindas. Escúchame. Ahora hay salvación en la casa de la prostituta. Y tú sabes qué es lo peor, o lo mejor más bien, que gracias a la historia de un pueblo, Rahab, la mujer que había vendido su cuerpo al pecado, la mujer que había vendido su cuerpo a la inmundicia, la mujer que había vendido su cuerpo a la oscuridad, la mujer que había convertido en su cuerpo un templo de pecado, ahora, gracias a la historia de un pueblo, se convierte en un vientre profético. Mateo capítulo 1, versículo 5. ¿Tú sabes cómo termina Rahab? Rahab termina, Mateo capítulo 1, versículo 5. Termina convirtiéndose en alguien que pertenece a la genealogía de Jesús. ¿Sabes quién es Salmón? Su esposo, el hombre que se casó con ella. Algunos historiadores dicen que era uno de los espías. Salmón engendró de Rahab, la prostituta, a Boz. ¿Sabe quién es Boz? Boz es el bisabuelo de David. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que gracias a la historia de un pueblo, número uno, una mujer llena de pecado, sin propósito, se pudo conectar con la genealogía de Jesús. Y número dos, la venida del Señor pudo ser efectiva gracias a la historia de un pueblo. Por eso quiero decirte en esta mañana que tu historia alguien tiene que escuchar. Tu historia va a cambiar la sociedad. Tu historia va a salvar jóvenes de la droga. Tu historia va a levantar cautivos. Tu historia va a comenzar a salvar familias. Porque alguien necesita escuchar tu historia. Todos los que estamos aquí tenemos una historia. Yo jamás en mi vida pensé ser cristiano. Yo creo que nadie pensó ser cristiano. Muchos saben aquí ya mi testimonio. Por muchos años me entregué a la droga. Mi corazón estaba lleno de algunos problemas. Y hoy poder vivir por la misericordia, por la gracia de Dios, porque no lo merezco, pero por la gracia de Dios, poder escuchar jóvenes que deciden cambiar su vida, que deciden levantarse, que deciden ser diferentes. Gracias a la historia de mi vida, lo que Dios hizo en mi vida, me llena de gozo y de felicidad. Y hay mucha gente que necesita escuchar tu historia. Hay mucha gente que necesita saber lo que Dios hizo contigo. Hay mucha gente que necesita saber el Dios que tú tienes, cómo te levantó, cómo te sanó, cómo te restauró, cómo te entregó propósito. Ve allá afuera y cuéntale tu historia a alguien. Profeta, es que es demasiado difícil. Es demasiado complicado, duele, es difícil. Ten paz, porque a mayor dolor, mayor gloria. A mayor dolor, mayor gloria. Y lo que hoy estás viviendo, quizás tú no lo entiendes, quizás tu mente no lo puede comprender, no lo puede asimilar. Pero mañana será la historia que alguien va a recibir para cambiar su vida.